Gracias, qué bueno que están una vez más con nosotros aquí en su programa Fe Católica Viva. Hoy me encuentro con Monseñor Jorge de los Santos y tenemos un programa muy interesante para ustedes. Gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Ana, gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y viéndonos en este programa en el que vamos a reflexionar sobre un pasaje muy interesante del Evangelio. Sí, es muy interesante porque es un pasaje que se encuentra al final del Evangelio de Mateo y es sobre el juicio final. El juicio final. Exactamente, pues este pasaje se usa mucho ya cuando está terminando el año litúrgico de la Iglesia, en que nos hace reflexionar sobre qué va a suceder después de esta vida. Entonces, este pasaje nos invita mucho a reflexionar sobre qué estamos haciendo en este momento con la vida presente para poder ganar la vida futura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a leer de la palabra de Dios, Monseñor, y de ahí vamos a partir para el tema. Okay. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, al final, versículo 31, y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que al pastor separará las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá: En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con algunos de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues es un pasaje muy incompleto, pero muy completo, en el que podemos meditar muchas cosas. Como les decía, es un pasaje clásico que se usa al final del año litúrgico, especialmente en la fiesta de Cristo Rey, porque efectivamente empieza en la segunda venida de Jesús. Él había prometido venir por segunda vez, ha prometido y lo cumplirá. Y aquí está describiendo la forma en que va a venir. Lógicamente, esta venida será muy diferente a la primera venida que tuvo. Es decir, la primera venida que tuvo, nosotros celebramos el nacimiento, en la Navidad. ¿Cómo es que vino? En la humildad de una familia pobre de Nazaret, en la sencillez y en la fragilidad de un bebé. Contrasta con la segunda venida, que viene con todo poder, con toda gloria, con toda majestad y como rey. Entonces las cosas están cambiando. Después nos presenta una situación de que, por eso por eso lo titulan este pasaje el juicio final, porque dice: va a reunir a todas las naciones, es decir, a todos. Va a llegar y se va a presentar en ese momento. Los que hayan muerto van a resucitar, los que estén vivos estarán presentes. Y casi puedo ver la cara de aquellos incrédulos, ¿no? ¡Oh, era cierto! Pues claro que es cierto. El Señor siempre cumple su promesa.
Y entonces viene con todo poder y va a separar a las personas. Y pone el ejemplo de el pastor que separa las ovejas de los chivos o los cabritos. Esta imagen también es interesante. La oveja siempre es buena y dócil. El chivo o el cabrito siempre es más agresivo. Entonces, mientras iban en el rebaño, ahí van juntos. Va a llegar un momento en que los buenos van a ser separados de los agresivos, los malos. Por eso es que pone este ejemplo Jesús. Ese pastor que él siempre se había identificado como el buen pastor, va a separar las ovejas que lógicamente representan a los buenos, de los cabritos o los chivos, como aquí la Biblia latinoamericana lo traduce, como los agresivos, los que no tienen paz, los que están, digamos, siempre atacando. Esto es un momento interesante, ese momento de separación, en el que tal vez nosotros deberíamos de pensar un poco en ese momento. Llegará, Jesús llegará, así lo ha prometido, y creo que nosotros deberíamos estar en esa espera. Lógicamente, la parte interesante viene en la descripción, como se leía en la palabra de Dios. Estas obras, ¿cómo se llamaban en el catecismo? De misericordia. Las obras de misericordia, exactamente. Estas obras son las que nos van a un poquito definir en qué lugar, en qué parte del rebaño nosotros vamos a estar. Aquí viene un poquito la comprobación de lo que la Iglesia Católica afirma. La Iglesia Católica afirma que sí, la fe nos salva, pero la fe acompañada de obras, no como lo dicen los hermanos separados, que dicen solamente la fe salva. No, aquí ¡qué está fácil! Exacto, aquí está bien claro, dice, en base a estas obras es como vamos a ser separados. No sé si Ana ha tenido una experiencia en esa situación de que muy fácilmente los hermanos separados dicen, basta la fe y ya, sí, estamos del otro lado. En este pasaje, francamente, se nos pone claramente que las obras acompañadas de la fe son importantes. Bien, pues tenemos una enseñanza aquí muy, muy importante, Monseñor, especialmente porque se trata de la vida eterna. Entonces vamos a seguir reflexionando en este pasaje del Evangelio de San Mateo sobre el juicio final. No le cambie, ya regresamos. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados,
todos los niños son deseados. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Fe Católica Viva. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos hablando sobre el discurso de Jesús al final del Evangelio de Mateo, donde se trata del final de los tiempos. El pasaje es sobre el juicio final. Monseñor, lo leímos todo, precioso. Nos habla de cómo Jesús va a venir y en su segunda venida gloriosa va a venir y va a separar a los buenos de los malos. Pero en las parábolas anteriores prepara a los discípulos diciéndoles que estén preparados, mas no les dice ni el día ni la fecha, eso nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál sería la manera para nosotros de prepararnos para esperar esta grande venida de Jesús que va a venir como Rey? Exacto, Jesús usa esa, seguramente él sí sabe, como Dios sabe cuándo va a ser el juicio final, pero no lo revela. ¿Por qué? Porque de alguna forma quiere que nosotros, como decía Ana, estemos preparados. Y son varias parábolas en las que Jesús nos invita a de alguna forma estar listos, estar preparados, esperar la venida. Nunca dice cuándo va a ser, pero ese de estar preparados es estar haciendo lo que el Señor nos ha indicado que hagamos. Esa es la forma de estar preparados. El Señor nos ha dejado una misión, una tarea, una forma de vivir. Y la forma de estar preparados es cuando Él regrese, nos encuentre viviendo de esa forma que Él nos ha indicado. Y aquí, de verdad que es, pero muy específico, o sea, muy claro, cuáles son de las obras más importantes de las que nosotros debemos de practicar en nuestra vida como cristianos, las que de alguna forma nos van a ayudar a llegar a ese momento de que llega Jesús, y si nos encuentra haciendo eso que Él nos ha indicado, entonces felices nosotros. No hay por qué tener miedo. Eso, o sea, qué bueno, porque se me estaba olvidando esta situación. A veces cuando se escucha este tipo de discursos, la gente entra un poquito en temor, en pánico. Jesús no hace los discursos para que nos entre miedo. Jesús no hace los discursos en el sentido de catastrófico, de que algo va a ser destruido. No, siempre el sentido de Jesús es salvación. Claro que la contraparte de la salvación es la condenación, o sea, es algo lógico, pero siempre Jesús en su visión, puesto que es la misión que él trajo a la tierra de salvarnos. Entonces, siempre la invitación, el por qué hace esto, es para que de alguna forma nosotros quedemos del grupo o quedemos del lado de las ovejas. Eso es lo que quiere Él. Básicamente, a eso vino. Y entonces, por eso está haciendo ese tipo de discursos, como para que nosotros entendamos que la necesidad de estar dentro del grupo de los que se van a salvar. Jesús no quiere que nos condenemos y por eso nos está advirtiendo de alguna forma. Nos hace que nosotros entremos a formar parte de ese grupo selecto, porque es selecto, aquellos que se van a salvar, que entremos en esa práctica de vida que nos va a llevar a que nos diga, vengan benditos de mi Padre. Y como decíamos anteriormente, Monseñor, no es que solo tenemos que esperar la venida sentados, creyendo que todos vamos a irnos al lugar bueno, si nos dice específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo repite varias veces, lo repite. Exacto, es uno de los puntos importantes de esta parábola. Es decir, el cristianismo o el ser católicos no es nada más creer y como decía Ana, y cruzarse de brazos. No, es un vivir activamente. Nosotros, al formar parte de la iglesia, debemos ser piedras vivas. Las piedras vivas son aquellas que, de alguna forma, son activas en su iglesia, activas realizando la misión que Él nos ha dejado. Y eso lo hacemos por fe. Es decir, de alguna forma, si nosotros tenemos fe, entonces la vamos a poner en práctica y siempre vamos a recurrir al discurso de la fe porque es esencial para el cristiano, para el católico y especialmente en este año que estamos viviendo, el año de la fe. Exactamente. Es muy importante ver, Monseñor, cómo se enfoca mucho en decir que lo que hagamos
O sea, obras, tiene que hacerse, tiene que costar. Lo hicimos por Él. Y lo que dejamos de hacer, no lo hicimos por Él. O sea, lo pone muy, muy claro. Es un punto muy interesante porque hay personas que hacen el bien. A esas personas, o sea, digamos, por amor a la humanidad, a la creación, esas personas los llamamos personas que, digamos, esta palabra a lo mejor es difícil, altruistas o filantrópicos, que viene del griego philos, amante, antropos, hombre, o sea, porque aman al hombre. Pero el cristiano va mucho más allá de un amor nada más al hombre o a la cosa material. Jesús dice, identifica a la persona que se le hace el bien, pero además en esa persona al que se está haciendo el bien dice, estoy yo. Así es que van incluidos amor al hombre y amor a Dios. O sea, nuestras obras como católicos siempre van a ser en esos dos sentidos. Nunca debemos olvidar que debemos de amar al hombre porque tiene una dignidad, porque es hijo de Dios, porque es una criatura de Dios, porque son nuestros hermanos y hermanas. Pero, ¿por qué lo hacemos? Por amor a Dios. Siempre combinando estas dos dimensiones que nos pone en un nivel más trascendente que el mero filantropismo, nada más. Que aquellos que nada más hacen el bien por hacer el bien. Y qué bueno. Está bien. Sí, qué bueno, pero hay que trascender a nada más hacer el bien, sino es algo que va mucho más allá. Es algo que atañe al Dios eterno. Que no se quede aquí en lo terreno, tiene que llegar con Dios. Sí, así definitivamente. Entonces, se nos presentan estas obras. O sea, como Jesús nos quiso dar como un ejemplo. Dice, ¿quieren saber cómo? Porque muchas veces nosotros somos así, dime qué es lo que tengo que hacer. Somos listos. Como recuerda aquella parábola cuando dice al final, ama a tu prójimo como a ti mismo, y pregunta al fariseo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces hay que explicarle. Siempre nosotros vamos a cuestionar, ok, Jesús me dice que lo siga, ¿cómo lo sigo? Jesús me dice que sea un buen discípulo suyo. ¿Cómo soy un buen discípulo suyo? Y es como Jesús, de alguna forma, por medio de estas obras, nos está indicando específica y claramente qué es lo que quiere que hagamos. Bien, pues está muy interesante el tema, Monseñor. Ahorita continuamos, amigos, no le cambie. Vamos a seguir reflexionando sobre lo que es el juicio final, según el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Ya regresamos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Fe Católica Viva. Estamos ya en el último segmento de este programa, en el cual estamos hablando sobre el juicio final, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Han surgido muchas especulaciones todo el tiempo de que el mundo se va a acabar, que va a ser el juicio, que infinidad de cosas. Entonces, Monseñor, eso es muy importante decirle a nuestros amigos que en la Sagrada Escritura no especifica, nunca ha especificado, y la Iglesia nunca ha enseñado que ya viene. Exacto, no sabemos perfectamente, o sea, es bien claro
no sabemos ni el día ni la hora. Todos aquellos que han puesto una fecha, como cuando estaba llegando el año 2000, que ya se va a acabar el mundo, todos son unos charlatanes. No está especificado en la Sagrada Escritura cuándo va a ser el final de los tiempos. Jesús lo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Así es que no cunde el pánico, que no tenga el miedo, simple y sencillamente hagamos lo que tenemos que hacer, vivamos lo que tenemos que vivir. Eso es lo que nos dice el Señor. Y eso sí lo tenemos aquí, claramente tenemos uno, estar preparados, estén atentos, porque no sabemos exactamente el día ni la hora, pero aparte nos dice cómo hay que estar preparados con estas obras de misericordia que hay que hacer. Sí, las obras, como mencionan, son básicamente, primero que nada, corporales, en el sentido de que necesidades básicas, dar de comer, así lo enseñaban en el catecismo, ¿se acuerda? Sí. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo. Estas son cosas que aparentemente son sencillas, aparentemente no tienen mucha importancia, pero claro que el Señor le está dando mucha importancia. Primero que nada, ¿por qué? Porque la estamos haciendo para ayudar a un hermano. Y segundo, porque en ese hermano está Jesucristo. Ahí debemos de ver. Entonces, de nuevo volvemos al discurso de la fe. Con la fe nosotros debemos de ser capaces de ver en la otra persona, en el necesitado, en el marginado, en la persona que nosotros consideramos el último. Aquí debemos de ver a Jesús. Que eso es exactamente lo que vio la Madre Teresa. Ella veía el rostro de Cristo en cada ser humano que ella ayudaba y vemos cómo hizo cosas grandiosas y fue respetada y admirada por infinidad de personalidades de todo el mundo, haciendo lo que dice el Evangelio. Haciendo lo que dice el Evangelio y con la característica que lo hacía con un inmenso amor. ¿De dónde le venía ese inmenso amor? ¿De dónde le venía ese desborde de ternura hacia las personas? Primero porque sí amaba a los hombres, pero sobre todo porque ella amaba profundamente a Cristo y ella sabía que allí estaba Cristo. Ana, si Jesús se me apareciera y vamos a suponer Jesucristo viene de nuevo y dice está cansado, yo con gusto le ofrecería un lugar para que descansar. ¿Por qué? Porque es Él. Sería un honor poder brindarle mi casa para que descansara. O si viniera Jesús y me dijera, estoy hambriento, sería un honor poder darle algo de comer. ¿Y por qué no lo hacemos con el hermano si sabemos que ahí está Jesús? Porque nos falta la fe. O sea, nos falta esa capacidad de ver en aquella persona necesitada la persona de Jesús. Si lo pudiéramos ver, entonces estaríamos así como la Madre Teresa. Sería un honor servir a aquella persona necesitada. Sería un placer, sería un privilegio poder servirlo. No sería un pesar, no sería ya ni modo. Esa era la actitud que no solo la Madre Teresa, sino hay muchos santos incluso hay muchos santos que se llaman los santos de la misericordia, sí, que hacen esto y lo hacían en su tiempo, pero ¿por qué? Porque ellos podían identificar la persona de Jesús en aquel hermano que en esos momentos está necesitado y no les causaba un pesar, una carga que no podían llevar, sino al contrario, era un privilegio servir. Y la verdad que está muy, muy claro, porque dice si lo hicieron por otros, lo hicieron por mí. Entonces... Y también al contrario. Si no lo hicimos. Si no lo hicieron con el otro, no lo hicieron conmigo. O sea, ¿quién de los católicos, quién de los que creen en Jesucristo se atrevería a negarle hacia la persona de Jesús un favor de ese tipo? Nadie. Pero ¿qué pasa? Lo negamos. ¿Por qué? De nuevo, porque no somos capaces de ver en aquel necesitado, en aquel hermano, la persona de Jesús.
Si fuéramos capaces de ver esa persona de Jesús, no le negaríamos el favor. Al contrario, iríamos prontamente a hacerlo. Sí. Yo creo que una de las cosas tal vez es empezar, Monseñor, por pedir más fe y poder ver en esos hermanos necesitados el rostro de Jesús, porque aparte por no hacerlo nos dice que las consecuencias de no hacerlo por Jesús, de no ver el rostro de Jesús en los hermanos, esas sí son catastróficas. Las consecuencias son algo maravilloso o algo terrible. Lo maravilloso es cuando dice Jesús, aquellos que lo hicieron y que lo hicieron conmigo, porque lo hicieron con mis hermanos, dice, les dirá, vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes. Vengan benditos de mi Padre. Qué maravilloso sería oír esas palabras de los labios de Jesús dirigido a una persona. Pero también qué terrible sería escuchar esas palabras de Jesús cuando dice, apártense de mí, malditos. Sería insoportable escuchar esa palabra de los labios de Jesús. Es la destrucción, es lo último que le podía desear a un ser humano. Y lo tenemos ahí, está en nosotros. Está en nosotros poder pertenecer al grupo de las ovejas o ir al grupo de los cabritos. Sí. Monseñor, pues ya para terminar, ¿qué es un último consejo que usted puede dar, especialmente en estos tiempos que meten tanto temor? Y pues el temor no es a lo que venga, sino a lo que no estamos haciendo. Primero, el consejo lo tomaría de Juan Pablo II. Primero, no tengan miedo. Confíen en el Señor. El Señor ha venido a salvarnos. El Señor nos ha mostrado el camino y el camino está muy claro. El camino es preciso. Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor, pongamos en práctica lo que Él nos dice y la salvación llegará a nosotros. Muy bien, parece muy fácil. Bueno. ¿Verdad? Pues muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Ya saben, hay que seguir estos consejos y veremos a Cristo vestido de gloria en su segunda venida. Gracias, hasta luego.